Buenas noches, estamos en el curso de Historia de la Arquitectura en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, campus Quetzaltenango, en la Facultad de Arquitectura. Eh, el tema que elegimos desarrollar con el compañero fue sistemas constructivos, correspondiente a arquitectura de Mesopotamia. Eh, lo- los integrantes de este grupo somos únicamente Jonathan Kahn y Oscar Palacios, su servidor. Para continuar con una pequeña introducción sobre lo que es la arquitectura mesopotámica, se dice que es muy escasa debido a la pobreza de sus materiales, ya que se hicieron grandes construcciones, pero nunca llegaron a tener un impacto como los edificios de Egipto. ¿Eh? Conforme los sistemas constructivos, los, los mesopotámicos construían sin mortero, y cuando un edificio ya no era seguro, se derribaba y se volvía a construir en el mismo desplazamiento, o se rellenaba y se construía encima. A lo largo de los milenios, esta práctica dio lugar a que las ciudades mesopotámicas se encontrasen elevadas en suaves colinas sobre el territorio que los circulaba. Eh, un, un aspecto muy importante y que resalté en ese aspecto es que dice que ni en el centro ni en el sur de Mesopotamia se utilizaron cimientos, dado a lo pantanoso de los terrenos. Eh, Realmente existían dos sistemas constructivos, y el primero es el sistema abovedado. La arquitectura mesopotámica ha pasado en la historia como un sistema de muros de carga. Dice, utilizaban arcos y bóvedas que construían sin simbra, que significa armaduras, apaisando, que significa posicionando los ladrillos para que no cayeran al ser colocados o rellenados en el espacio entre dos muros de adobe. Hasta que la bóveda estuviera terminada, este sistema daba lugar a espacios estrechos y largos. Eh, para esto utilizaban el ladrillo que inventaron al igual que el arco y el adobe. Esmaltaban los ladrillos para grandes ocasiones y componían mosaicos pintados en vivos colores. Eh, los muros portantes no permitían ventanas y la luz era cenital. Con este método de bóveda se construyó, por ejemplo, la puerta de Ishtar en Babilonia y sobrevivió hasta la Edad Media, siendo utilizado y perfeccionado por los bizantinos. El sistema de entelado. No obstante, también construyeron con vigas y pilares, siendo habitualmente construidos monumentales las columnas del apreciado cedro de las montañas del Líbano. Como podemos observar, dice que son construidos monumentales columnas apreciando el cedro de las montañas, vigas, que las vigas las tenemos acá, sí, pilares. Se conoce como de la escultura, se conoce de las esculturas mesopotámicas el capitel y el óleo, una de las influencias en órdenes griegos. Con este sistema se construían las estructuras basándose también en un muro portante y cerramiento exterior apoyando las vigas en él, y en unos pilares de madera interiores que se aprovechaban para situar el perímetro del patio. Muy bien. Dice, la repetición de este método creaba el edificio rellenándolo de huecos y cubiertos de techo de adobe. Como podemos observar toda esta parte. Bien, la repetición, si nos percatamos acá en lo que son como podemos verlo como vigas o como parales, o en este caso son columnas también, ¿verdad? Como lo queramos ver, son estas. Aquí vemos las repeticiones constantes en el cual se lograba obtener un obtener una vivienda o un edificio o un eh,
o un monumento. Dice, en infraestructuras, en cuanto a las obras de ingeniería, destaca la extensísima y antigua red de canales que unían a los ríos Tigris y Éufrates y los afluentes, propiciando la agricultura y la navegación. Los mesopotámicos remontaron la construcción de los primeros de la época previa al diluvio, cuando la tierra estaba ocupada por los dioses Ea Enki. Otras obras destacables son los puertos fluviales, como los de la ciudad de Ur, remetidos en las murallas de la forma de la ciudad, y los puentes como el que unía los dos lados de Babilonia. Como podemos observar acá, ese es el canal que viene desde acá y unía en este puente. Continuaba. Parte de los canales que en ese entonces se crearon. Muy bien, para continuar. Dice, ahora toma un poco sobre los templos. Estos templos eran un centro religioso muy económicos y sentimentales, donde los sacerdotes organizaban comercios para poder emplear campesinos, pastores y artesanos. Templos solían ser edificios de una planta con varios patios y una secuencia de salas en laberintos. ¿Qué observamos acá? Observamos las repeticiones con los cuales se formaban los muros perimetrales, muros de contención con adobe. Dice, los templos de Oval de Cafadil. Este edificio trata de un gran recinto amurallado que en su alrededor hay construcciones que serían las ciudades. Sus características que tienen una estructura claramente horizontal. Podemos percatar que eran puros muros perimetrales o murallas, como antes se lo conocían. Prácticamente todo era ese sistema de murallas. Siempre usaban la repetición, como podemos observar. Incluso podemos observar en planta. Usaban repeticiones para formar esos tipos de edificios. Aquí hay otras imágenes donde podemos observar las construcciones con murallas. Columnas repetitivas, hasta formar edificios en esta época, y murallas. El templo de Eridu. El templo de Eridu era la más antigua de las ciudades de Mesopotamia, construido sobre una plataforma. Tiene muros articulados con columnas endosadas y tendencias de color. Lo mismo, podemos verlo aquí, lo que son los muros o murallas y las columnas repetitivas. Si nos damos cuenta, en todos estos templos era el mismo sistema constructivo. De la misma manera, murallas y columnas repetitivas. Sigurat de Ur, lo mismo. Este edificio se conserva con la parte baja. Nos dicen que estaba rodeada de su propia muralla de 8 metros de altura y fue restaurado a finales de los años 1970. Nos damos cuenta, puras murallas y columnas repetitivas. Murallas. Las conclusiones en las construcciones que se realizaban en Mesopotamia son tan interesantes por cómo están construidos. Pudimos observar cómo construían los muros y formaban arcos hasta llegar a obtener una bóveda, el cual ha sido uno de los sistemas más utilizados en la época mesopotámica. Las distintas rampas nos muestran distintos caminos de acceso a los cielos. Ellos utilizaban mucho la simetría, que representa un total de cualquiera de sus vistas, manteniendo una fuerte carga espiritual sobre el observador. La arquitectura mesopotámica sentaron las bases de la arquitectura de la primera construcción característica. Fue el templo de Inanna a Casa del Cielo. Nosotros nos podemos haber dado cuenta de que usaban lo que eran las bóvedas y los murales para formar ese tipo de construcciones en esta época. Con esto concluiríamos el tema sistemas constructivos en la época mesopotámica, correspondiente a la tarea número 4.